El mundo se acerca a su fin y ha llegado el momento de que el Mesías regrese y vuelva a tomar el control de su mundo, y aunque lo que estoy diciendo pueda parecerte una broma, no lo es. Y lo que el mundo va a experimentar en los próximos días va a cambiarlo todo. El tercer templo está siendo secretamente construido en Israel y lo que Dios dijo en Amos 9:14 se está haciendo realidad. Dios va a traer al pueblo de Israel de vuelta a su país y poner fin a su exilio. Pero, ¿y si el plan de sanar la tierra es en realidad solo el comienzo del brutal fin de este mundo? ¿Y si el tercer templo es en realidad una trampa? Manténgase en sintonía para averiguarlo. Cada día que pasa, las profecías se han manifestado en la realidad, desde la desecación del río Eufrates hasta la apertura de la piscina de Siloam en Jerusalén después de 2000 años. Y ahora es el momento de la reconstrucción del tercer templo, que marcará el regreso del Mesías. El tercer templo, que se construirá en Jerusalén, tiene un gran significado para el pueblo judío, según las creencias religiosas populares. Este es el centro de la tierra y el lugar exacto donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, donde el rey David compró tierras y donde su hijo Salomón construyó el primer templo. Y así es como comenzó la historia del tercer templo. El templo de Salomón, también conocido como el primer templo o la primera casa del Sanctum, fue un templo de Jerusalén que se cree que existió entre los siglos XVI a.C., según la Biblia hebrea. Fue encargado por el rey bíblico Salomón antes de ser destruido durante el asedio de Jerusalén por el rey Nabucodonosor II del Imperio Neobabilónico en 587 a.C. La Biblia hebrea, concretamente dentro del Libro de los Reyes, incluye una detallada narración sobre las construcciones ordenadas por Salomón II, último gobernante del Reino Unido de Israel. Pero la importancia de este templo sagrado no se limita a esto, además de servir como edificio religioso para el culto. El primer templo también funcionaba como lugar de reunión para los israelitas. Y lo que hace que la reconstrucción del tercer templo sea un asunto muy importante es como la destrucción de los predecesores de este templo ya estaba escrita en la Biblia. Tanto la destrucción del primer templo como el posterior cautiverio babilónico fueron acontecimientos que se consideraron un cumplimiento de las profecías bíblicas y, por tanto, afectaron a las creencias religiosas judaicas, precipitando la transición de los israelitas del politeísmo o el monolatrismo al firme monoteísmo judío. Tras la destrucción del primer templo, fue sustituido por el segundo entre el 516 a.C. y el 70 después de Cristo. El segundo templo también se construyó en el mismo lugar que el tercer templo. La construcción del segundo templo comenzó poco después de que el imperio neobabilónico fuera conquistado por el imperio persa aqueménida. Siguió a una proclamación del rey persa Ciro el Grande que puso fin al cautiverio babilónico e inició el retorno a Sión en la historia judía. La finalización del segundo templo en el Judá persa marca el comienzo del periodo del segundo templo. Según la Biblia, el segundo templo fue originalmente una estructura relativamente modesta construida por los judíos que habían regresado del exilio en Babilonia bajo la autoridad del gobernador Zorobabel, nombrado por los persas y nieto del penúltimo judaíta, el rey Jecanaya. Sin embargo, fue destruida durante la primera guerra judeo-romana en el año 70 después de Cristo. Las legiones romanas, al mando del general Tito, asediaron Jerusalén y acabaron por romper las defensas de la ciudad. Tras varios meses de lucha, los romanos capturaron e incendiaron el segundo templo, provocando su completa destrucción. Y como predijo la Biblia, después de permanecer en pie durante aproximadamente 586 años, el segundo templo también fue destruido, esta vez por el Imperio Romano durante el asedio romano de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Tras la destrucción del segundo templo, la zona sufrió varios cambios bajo diferentes gobernantes, entre ellos los musulmanes bizantinos y los cruzados. A principios del siglo VII, tras la conquista islámica de Jerusalén, se construyó un santuario musulmán conocido como la Cúpula de la Roca en el Monte del Templo, que es el lugar donde estuvo el segundo templo. Y así es como, con su importancia religiosa, ahora el antiguo Monte Meraíe bíblico es el paisaje más reconocible de Jerusalén. Para los judíos, se llama el Monte del Templo, y para los musulmanes, el Noble Santuario. Tras conocer la violenta historia de los dos primeros templos, cabe preguntarse qué necesidad tiene ahora el tercer templo. El tercer templo ocupa un lugar especial en el corazón del pueblo judío, concretamente del pueblo judío ortodoxo. La idea de reconstruir este templo está asociada a creencias mesiánicas. Las creencias varían entre las diferentes dominaciones judías.
Algunos creen que la reconstrucción del tercer templo será una indicación de que Jesús vendrá una vez más, mientras que otros creen que el tercer templo será construido por el propio Jesús. Pero aunque estas son las creencias judías, a los cristianos les gusta simplificar las cosas. Según ellos, el Mesías ya ha aparecido como Jesucristo, y la única vez que Jesucristo regresará será para acabar con este mundo malvado. Y como resultado, estas diferentes opiniones han causado agitación en Israel. Muchos judíos religiosos no apoyan esta idea porque han cambiado su forma de pensar y han adoptado un modo de pensar espiritualizado que deja de lado la esperanza en un cumplimiento literal de las profecías bíblicas, relativas a un futuro templo. Pero, por otro lado, los activistas judíos llevan décadas liderando los esfuerzos para cambiar el statu quo como una cuestión de libertad religiosa exigiendo, si los musulmanes pueden rezar allí, ¿por qué no los judíos? Para muchos judíos, la reconstrucción del tercer templo es vista como el cumplimiento de profecías bíblicas, especialmente en libros como Ezequiel e Isaías. Para la comunidad judía, el regreso del Mesías y el comienzo de la era mesiánica encierran grandes esperanzas y promesas. También cabe señalar que el primer y el segundo templos fueron instituciones centrales en la vida judía antigua, sirviendo como corazón religioso, cultural y político del pueblo judío. Y este deseo de reconstruir el tercer templo refleja el anhelo de volver a conectar con su rica historia, cultura y tradición. Reconstruir el tercer templo es también una forma de volver a conectar con Dios tras un largo exilio. El tercer templo, si se construye, será el lugar más sagrado para la comunidad judía, que cree que restablecerá un espacio físico para la comunicación directa con Dios. Y el entusiasmo por la reconstrucción del tercer templo es evidente entre las personas que apoyan la idea del regreso del Mesías. El rabino Chame Rechman, director del Instituto del Templo, que ha producido todas las vasijas rituales necesarias para el funcionamiento del templo y trabaja en la formación de sacerdotes para esta futura labor, afirma que existe una conexión entre la necesidad de un nuevo nivel de logro espiritual y la reconstrucción del templo. Las Shekinah solo se produce a través del templo. En términos de nuestra misión como pueblo, no podemos de ninguna manera alcanzar nuestro estatus espiritual sin el templo. Y durante años, el Instituto del Templo de Jerusalén ha desempeñado un papel destacado en este movimiento, al preparar los implementos y materiales necesarios para un tercer templo. El Instituto del Templo también ha fabricado varios artículos que se utilizarán en el tercer templo. Año tras año, el Instituto del Templo ha hecho todo lo posible para construir un tercer templo. En 2015, completaron un altar necesario para reiniciar los sacrificios y realizaron una recreación del sacrificio de Pascua. En 2017, realizaron un sacrificio cerca del monte del templo, un acto controvertido que provocó que algunos fueran arrestados. En 2018, se les permitió realizar una recreación del sacrificio pascual a los pies del monte del templo, pero el Instituto del Templo dejó claro que no van a dar un paso atrás. Por muy difícil que sea reconstruir el tercer templo, el requisito procede de Números 19:2 al 10, donde Dios ordenó sacrificar esta novilla especial cuyas cenizas se utilizarían para el agua de purificación necesaria para purificar a los sacerdotes antes de que pudieran ofrecer sacrificios. Otros miembros activos de esta protesta son el monte del templo y Eretz Israel. La parte más controvertida de este plan es la ubicación del templo. El lugar donde se construyó el templo de Salomón era un área nivelada de aproximadamente 36 acres en el monte Meraíe de Jerusalén. Sin embargo, los musulmanes se han opuesto a la idea del tercer templo debido a la existencia de la cúpula de la roca, construida por el califato omeya sobre el emplazamiento del templo de Salomón y el segundo templo. Como consecuencia del choque de creencias religiosas, las tensiones entre judíos y musulmanes en torno al monte del templo se han trasladado políticamente como uno de los principales focos del conflicto palestino-israelí, y la zona ha sido asimismo objeto de un importante debate en el proceso de paz palestino-israelí. Los musulmanes consideran el lugar como el tercero más sagrado del Islam. Después de la Meca y Medina, Al-Aqsa es el nombre que recibe todo el recinto y alberga dos lugares santos musulmanes: la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, también conocida como mezquita de Qibli, construida en el siglo VIII después de Cristo. E incluso si en una situación hipotética los judíos pueden establecer su punto de que el tercer templo debe ser construido allí, los desafíos siguen siendo los mismos. Uno de los mayores desafíos es quién construirá el tercer templo. Al tratar la cuestión de la reconstrucción del templo, es importante tener en cuenta que, en general, esta mitzvah, que es un término hebreo que se traduce como mandamiento o buena acción, no es una obligación individual como la mitzvah de tefilín o sabbat.
Se trata más bien de una obligación comunitaria, lo que significa que será importante unir a un gran número de judíos. Un hecho que muchos judíos desconocen es que la obligación de reconstruir el templo puede aplicarse solo cuando la mayoría de la nación judía reside en Israel, lo que actualmente no es el caso. Además, puede que solo se aplique cuando haya un rey o profeta judío, lo que tampoco es posible a día de hoy. Otro problema es que, aunque se identifiquen la ubicación y las dimensiones exactas del tercer templo, ¿quién irá allí? Está prohibido entrar en la zona del templo en estado de impureza ritual, y la única forma de purificarse ritualmente es con las cenizas de una novilla roja, lo que plantea sus propios problemas. Entonces, ¿se reconstruirá el tercer templo? ¿Cómo se reconstruirá finalmente el templo? Es un tema que todavía requiere un análisis y un debate profundos que garanticen que nadie salga perjudicado durante todo el proceso. Maimónides, un renombrado filósofo judío, dice que el templo será construido por el propio Mesías, y de hecho su construcción será una de las señales de que él es realmente el Mesías. Una de las primeras órdenes del Mesías será utilizar su espíritu de profecía para discernir quién es sacerdote, así como la afiliación tribal de cada israelita. Además, tendremos las cenizas de la vaquilla roja para purificar a los impuros. Por otro lado, muchas personas argumentan que en la era mesiánica el templo descenderá listo construido desde el cielo. Como difieren las opiniones de una persona a otra no es una preocupación en este momento, lo que verdaderamente importa es que nos acercamos al fin de la tierra y es el momento del regreso del Mesías. Cómo o cuándo se construirá el tercer templo puede ser un problema, pero el hecho es que se construirá. ¿Está el mundo preparado para la segunda venida del Mesías? El acontecimiento histórico parece que finalmente se producirá con una fuerza imparable que cambiará el curso de la historia. En medio del fervor, un tema ha atraído durante mucho tiempo la discusión y el debate: la construcción del tercer templo en Jerusalén. El comienzo del periodo mesiánico parece vislumbrarse en el horizonte a medida que cambian las percepciones y se revelan las verdades. Este capítulo en desarrollo está estrechamente relacionado con la idea del tercer templo, un edificio significativo con una larga historia de construcción y destrucción. Este templo, también conocido como la tercera casa del Sanctem, se construiría finalmente en Jerusalén para reemplazar al templo de Salomón y al segundo templo, como el primer templo o la primera casa del santuario. El templo de Salomón se construyó bajo el gobierno del hijo de David, Salomón, y se terminó en el año 957 AC. El pináculo del gobierno del rey Salomón fue el templo de Salomón. El templo mayor debía servir como lugar de descanso permanente para el arca de la alianza, que contenía los 10 mandamientos y que, según se dice, el rey David, padre de Salomón, había planeado construir una generación antes. Al rey David se le prohibió hacerlo por un mandato divino que decía: no construirás una casa a mi nombre. Dios dijo: porque eres hombre de batallas y has derramado sangre. No obstante, Salomón construyó el templo, cuyo techo interior medía 180 pies de largo por 90 de ancho y 50 de alto. Según los relatos históricos, el templo del rey Salomón alcanzaba una altura de 120 codos en su punto más alto. Durante la construcción del primer templo, Salomón no hizo concesiones en cuanto al coste de la estructura. Se encargó al rey Hiram de Tiro que proporcionara grandes cantidades de madera de cedro. Ordenó que los cimientos del edificio se construyeran con enormes bloques de la mejor piedra que se extrajera. Obligó a su personal a trabajar en turnos que a menudo podían prolongarse durante un mes. Para terminar esta enorme empresa, se eligieron 3.300 funcionarios en total para supervisar la construcción del templo. Salomón dedicó el templo con oraciones y sacrificios. Tras muchos años de construcción, incluso los no judíos fueron invitados a asistir y rezar con las palabras: así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y te venerarán como lo hace tu pueblo, Israel. Salomón rogó a Dios que prestara especial atención a sus súplicas. Además, se darán cuenta de que esta casa que he erigido lleva tu nombre. El templo inicial pronto se convirtió en un centro de reunión para los israelitas. Además de ser un lugar de culto, los judíos fueron desterrados en 587 a.C., lo que se consideró el cumplimiento de la profecía. Como la Biblia había predicho y el primer templo encontró su fin, Nabucodonosor II de Babilonia, quien sacó las riquezas del templo en 604 y 597 a.C. y destruyó la estructura en 587 a 586 a.C., hizo que el templo sufriera. La fe del pueblo judío en la Biblia se vio reforzada por esta catástrofe y la expulsión de los judíos a Babilonia. También se vio un cumplimiento de la profecía en este exilio judío.
Un profeta bíblico muy significativo llamado Jeremías reprendió a sus compatriotas israelitas por no confiar plenamente en Dios y por adorar a otros dioses. También declaró que aunque estaban siendo castigados con el exilio a Babilonia, Dios aún los llamaría a casa, a Judea. 70 años después de la historia de Purim, bajo el liderazgo de los profetas Esdras y Nehemías, un gran número de judíos regresó a Israel, cumpliendo otra profecía del segundo templo. El segundo templo fue erigido en el mismo lugar una vez que los judíos habían regresado, y los sacrificios a Dios se realizaron una vez más allí. Después de esto, el templo y la montaña cercana sufrieron cambios significativos como resultado de Herodes, el gobernante de Judea designado por los romanos durante el siglo I a.C. Herodes también amplió y expandió el templo. Sin embargo, los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 a.C. cuando la gran revuelta fracasó. Al compartir el mismo destino que el primer templo, los judíos conceden una gran importancia al tercer templo por la forma en que la destrucción del primero y del segundo se describe en la Sagrada Biblia. Los musulmanes acabaron haciéndose con el control de Jerusalén cuando el segundo templo judío fue destruido a lo largo de varios siglos, y en el monte del templo, donde se encontraban los dos templos judíos, erigieron dos mezquitas. Como resultado, el monte Meraíe de la antigua Biblia se convirtió en el escenario más reconocible de Jerusalén. Los judíos lo denominan Monte del Templo y los musulmanes Santuario Noble. Los musulmanes consideran este lugar el tercero más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Todo el complejo, que incluye la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, también conocida como Mezquita de Qibli y construida en el siglo VIII después de Cristo, recibe el nombre de Al-Aqsa, y es aquí donde aparecen las variaciones. El templo no puede ser restaurado a corto plazo porque la destrucción de estas mezquitas desencadenaría una yihad global contra Israel, prohibida por la ley musulmana. Los judíos se enfurecen ante esta realidad, pero dado que es prácticamente imposible, ¿por qué los judíos piden continuamente la construcción del tercer templo? Las escrituras judías y cristianas otorgan una gran prioridad a la reconstrucción del templo, que es el tercer templo de Jerusalén. Según Mati Ibari, profesor asociado de religión en la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke, ambas religiones describen un comienzo distinto para la humanidad en el libro de Ezequiel, lo que indica que también debe haber un final distinto, que el tercer templo representa. La reconstrucción de este templo es un concepto relacionado con las creencias mesiánicas. La tradición judía sostiene que cuando se acerque el final de los tiempos, Dios enviará a los judíos de vuelta a casa. Se espera que el tercer templo descienda del cielo sobre el monte del templo en Jerusalén como uno de una secuencia de milagros que Dios ejecutaría. Según otra creencia muy extendida, el tercer templo ocupa un lugar especial en el corazón de los judíos, en particular de los judíos ortodoxos, debido a esta añoranza del hogar. Aunque entre los judíos ortodoxos hay discrepancias sobre cómo debe reconstruirse el tercer templo, sí creen que debe reconstruirse y que deben reanudarse los sacrificios de animales. Los académicos ortodoxos y las autoridades rabínicas coinciden en gran medida en que fue providencia divina que la reconstrucción se produjera durante la época del Mesías judío. Sin embargo, el erudito de la Torá y filósofo judío medieval Maimónides creía que, siempre que fuera posible, los propios judíos debían construir el templo. Los judíos conservadores y ortodoxos tienen opiniones divergentes al respecto. Los judíos conservadores creen en un Mesías y en la reconstrucción del templo, pero no en la restauración de los sacrificios. Como resultado, la Comisión de Normas y Leyes Judías del Judaísmo Conservador modificó la oración. Ahora, los libros de oraciones conservadores piden la restauración del templo, pero no la reanudación de los sacrificios. Para ello, el estudio ortodoxo sobre los sacrificios en el servicio matutino diario fue sustituido por un pasaje del Talmud que enseña que los pecados se expian con actos de bondad. Sin embargo, los judíos no son los únicos que valoran el tercer templo. El tercer templo es crucial en el cristianismo como signo de la segunda venida de Jesús, tal como se describe en el libro del Apocalipsis, afirma Darrell Buck, profesor de investigación del Seminario Teológico de Dallas. Entre los cristianos, en realidad solo hay dos enfoques, continuó. Una teoría sostiene que no habrá un templo físico propiamente dicho, pero la más aceptada afirma que sí lo habrá y que, cuando lo haya, será una señal de que la venida de Cristo está muy cerca. Otra razón de peso para la reconstrucción del tercer templo tiene su origen en las enseñanzas del Talmud. Según este antiguo texto, durante la época del rey Agripa, Jerusalén experimentó una notable afluencia de millones de visitantes y peregrinos de diversas regiones. Este contexto histórico pone de relieve la importancia de la ciudad como eje espiritual y centro de peregrinación.
Esta idea ha inspirado una nueva forma de pensar sobre las ventajas de una posible recreación del tercer templo en la época moderna. Según algunas teorías recientes, la restauración del templo permitiría aprovechar el lucrativo mercado del turismo espiritual, que tiene el potencial de revitalizar el entorno cultural y económico de Jerusalén. Apoya el audaz plan del alcalde de Jerusalén de atraer a la asombrosa cifra de 10 millones de visitantes al año. Los turistas que deseen experimentar la riqueza espiritual y la profundidad histórica de la ciudad podrían sentirse atraídos por el atractivo de un tercer templo reconstruido debido a su gran relevancia histórica y teológica. Al inspirarse en el precedente establecido en la época del rey Agripa, la aspiración de reconstruir el tercer templo no solo tiene un significado religioso y cultural, sino que también encierra el potencial de impulsar el crecimiento turístico de la ciudad. Este enfoque polifacético subraya la compleja interacción entre tradición, fe, economía y la ambición global de revitalizar la estatura mundial de Jerusalén como destino de profunda importancia espiritual e histórica. Esto dará un gran impulso a la economía y beneficiará a la población local y regional, mucha de la cual vive en la pobreza. Pero, ¿qué esfuerzos se han hecho hasta ahora para reconstruir el tercer templo y por qué no se ha construido? Los judíos devotos han expresado su profundo deseo de construir un tercer templo en el monte del templo desde la destrucción del segundo templo. En estos días, se acepta unánimemente que el único sitio para el templo hebreo es el monte del templo en Jerusalén. Una razón es que los profetas parecen estar de acuerdo en que el tercer templo se construirá en Jerusalén, en el sitio de los dos primeros templos. Así dice Ezequiel, y tanto Isaías como Miqueas extrañamente en las mismas palabras, y mucho pueblo irá y dirá: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él enséñanos de sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Debido a este malentendido, la mayoría de los eruditos judíos ortodoxos rechazan cualquier intento de construir un templo antes del advenimiento del Mesías. La ubicación ideal para su construcción es un tema de mucho debate. Por ejemplo, las medidas se dan en cúbits. Aunque existe debate sobre si esta unidad de medida corresponde a los 80 pies que ha acordado la comunidad académica o a los 143 pies que ha sugerido el estimado historiador Asher Saleh Kaufman, ningún altar podría construirse sin conocer el tamaño exacto de un cúbit. Otro obstáculo es que si el templo fuera reconstruido, se requeriría una fuerza laboral masiva de sacerdotes y levitas que serían principalmente responsables de la matanza ritual continua y a gran escala de animales destinada a apaciguar a la deidad. Esta práctica va en contra de las creencias de los judíos conservadores. Además, la probabilidad de una construcción pacífica de un templo disminuye porque las disputas entre judíos y musulmanes sobre el monte del templo se han convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto palestino-israelí. Entonces, ¿habrá realmente un tercer templo? Muchas personas piensan que el mundo está por terminar y que la segunda venida de Jesucristo ya está ocurriendo. El mayor indicio de esto es el regreso de los judíos a Israel. Según Jeremías, capítulo 29: y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y traeré vuestro cautiverio a casa y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os he arrojado, dice el Señor, y te devolveré al lugar una vez que te exilié. Por tanto, es obvio que el Mesías está en camino. Si el templo fue construido por judíos o se levanta del suelo. Déjanos tus comentarios y dinos qué piensas al respecto de todo lo que acabamos de hablar. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima, amigos.